y aunque se han emprendido iniciativas para recuperar lo perdido, todavía no han sido del todo exitosos. El porcentaje de niños vacunados contra enfermedades como el sarampión, tétanos, la difteria se estancó en 2023 y sigue habiendo decenas de millones de ellos sin recibir esta inmunización, advirtió este lunes la Organización Naciones Unidas, señalando que la cobertura sigue por debajo de la que existía antes de la pandemia. Aquí me detengo para revisar esto con un especialista que vaya que está montado en este tema y en otros, el doctor Uniedes Urbina Medina, presidente de la Academia Nacional de Medicina, y esperando también a que se conecte la doctora Elvia Badel Madrid como presidenta de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, en este panel sobre justamente los programas de vacunación en el mundo, en Venezuela en particular, ubicada entre los últimos. Además, en cuanto a lo que es el cumplimiento de estos protocolos. Bienvenido, doctor. Doctor, ¿me escucha? Se cayó la llamada con el doctor Uníades. Bueno, ya lo vamos a ubicar nuevamente, pero el tema es ese. Venezuela está ubicada entre los países con menor cobertura de vacunación en el mundo. ¿Y qué medidas se deben tomar al respecto? Ya hace bastante tiempo que se viene denunciando esto. Uno de ellos justamente que está siempre, alzando la voz, es el doctor Uníades. Bienvenido, doctor. Buenas tardes, Claudia. Muchas gracias por el contacto. Saludos a todos tus oyentes, a tu equipo. A Sí, usted, gracias. lastimosamente este nuevo informe de UNICEF no nos causa sorpresa, particularmente a mí que tengo años trabajando en este tema, porque Venezuela, como dijo muy bien la Organización Mundial de la Salud, durante la pandemia iban a caer las coberturas vacunales porque estuvimos confinados como 2 años, la gente no iba a los hospitales o los hospitales la gente no iba a vacunar y evidentemente cayeron las vacunas sobre la cobertura vacunal, sobre todo en Latinoamérica, que es lo que nos atañe particularmente, cayeron por debajo del 80% como región, pero cuando vemos particularmente en el caso de Venezuela, en Venezuela primero que nos agarró la pandemia con coberturas vacunales bajas que lo venimos advirtiendo hace tiempo. Segundo, terminaron de caer con la pandemia y hoy día estamos apenas en 50-51% de cobertura vacunal. Para que el público general que debe escuchar muchas veces esta terminología entienda, la cobertura vacunal no es más que el porcentaje de la población susceptible de ser vacunada que reciba la vacuna. La OMS, Gladys, habla que debe ser entre 90 a 95% de la población vacunada, de los niños menores de 5 años sobre todo. Y en Venezuela estamos apenas en 50.1, 50.5. O sea, estamos dejando la mitad de nuestros niños expuestos a que cualquiera de estas enfermedades los pueda atacar. Así es. Y de hecho, me gustaría también revisar con usted, doctor, justamente por esa falta, cuáles son las consecuencias que se ha vivido en los últimos años. Sí, claro. La consecuencia ha sido que después de 24 años sin tener sarampión en Venezuela, en el 2016 apareció el sarampión con una cantidad de muertos. En el 2019 reapareció el sarampión después de 10 años de haber sido declarado por la OMS zona libre de sarampión. Volvió a aparecer el sarampión. Y entonces vamos viendo, ahorita estamos en alto riesgo junto con Haití, República Dominicana y Perú de que pueda reaparecer la poliomielitis, que sería terrible, Gladys, porque primero es un estigma, primero socialmente a nivel mundial, segundo que la poliomielitis o te deja con una parálisis permanente de un miembro o una atrofia o en el peor de los casos mata al paciente. Entonces es una cuenta más del rosario de carga social que este gobierno no ha solucionado porque no hay dinero, porque le parece que no es importante, de paso no producen cifras. Todas estas cifras, lastimosamente, tenemos que enterarnos por organismos internacionales porque el gobierno nacional no produce cifras. Y ojo, están hablando de la difteria, tétano y pertussis, que es la vacuna marcadora de todo el programa de inmunizaciones. Es como la que se toma en cuenta para ver, porque es la más barata, la que se pone más rápido, la más fácil, pero cuando vamos a otras vacunas como rotavirus tenemos 0 de porcentaje de vacunación, de cobertura vacunal. Cuando hablamos de neumococo tenemos 0 de neumococo porque tiene más de 6 años que el gobierno no compra estas 2 vacunas y hemos visto la incidencia y el aumento de neumonías, otitis, diarrea por rotavirus. Increíble, doctor, escuchándolo con detenimiento y digo, Dios mío, es que ni siquiera las básicas que desde siempre fueron parte de un protocolo obligatorio que debía cumplirse. Sí, señor, fíjese.
Fíjate tú, Gladys, que la BCG, que es la vacuna contra la tuberculosis diseminada, que era como la bandera del programa de preinmunizaciones, teníamos 90, 92% de cobertura, hoy día lo que tenemos es 60%, por eso es que la tuberculosis anda campeando por los pueblos y los hospitales venezolanos. Wow. Wow. Hepatitis B, que se le debe poner recién nacido antes de salir de sala de parto, porque aquí no se hace serología para ver si la mujer embarazada tuvo o tiene hepatitis B, apenas llegamos a 25%, una cifra realmente espeluznante. Total. Total, porque además le iba a preguntar la contraparte, ¿no? Desde siempre, bueno, se crearon los protocolos, se buscaron crear los protocolos, se cumplieron hasta cierto punto, ¿no? Los básicos, sobre todo, doctor. Pero bueno, además creo también que había un nivel de conciencia que presionaba para ello, ¿no? Era como entendido que era algo, pues, natural, lógico en el momento del parto, pues, a contemplar inmediatamente después todos esos procesos de vacunación. Creo, desde hace muchísimos, desde décadas. Totalmente. Sí, era parte de un protocolo y de cultura. Esa conciencia se ha perdido a propósito de esto también que está ocurriendo con la disminución de la vacunación. La gente le ha perdido, digamos, la conciencia a la vacunación. No, para nada. Afortunadamente, los padres venezolanos son muy responsables, escuchan a la Sociedad de Pediatría, a la Academia Nacional de Medicina, pero ellos llevan a los muchachos a los centros de vacunación, pero entonces no hay vacuna, se fue la luz, se dañan las vacunas porque no hay plantas eléctricas en todos los hospitales. Entonces, no es por falta de los padres. Ojo, si alguien aquí hay que decir que lo han cumplido son los papás, y de hecho algunos hacen el esfuerzo para vacunarlos a nivel privado de las vacunas que ellos consideren más importantes, que todas son importantes. El problema es el Estado venezolano, que no se ha ocupado y ha abandonado literalmente el programa ampliado de inmunizaciones, que fuimos hasta los 2000 más o menos, fuimos abanderados en Latinoamérica de incluir vacunas nuevas, de tener una buena cobertura vacunal, pero hoy día, como ven, estamos al lado, inclusive en algunos rubros, peor que Haití, y Haití es el país más pobre de la región, si acaso no del mundo. Referencia de lo terrible, así es, de las peores cosas. Cuando nos ponen por debajo, yo de verdad que sufro, y me imagino que le debe pasar a usted y a mucha gente que nos dice, Dios mío, no puede ser, Venezuela por debajo de Haití. Es terrible, sí señor, tal cual. Por eso es que nosotros estamos, no solamente dicho desde la Academia Nacional de Medicina hace muchos años, dicho por la Organización Mundial de la Salud, Venezuela está en una emergencia humanitaria en salud. ¿Qué significa eso? La emergencia humanitaria se da en un país cuando hay un terremoto, un evento adverso natural, una epidemia, o hay una guerra civil, una explosión como en Chernóbil. Entonces, como todos esos sistemas de salud se descalabran motivados a esos eventos adversos o antrópicos, que se llama, producido por el hombre, pero nosotros no hemos tenido afortunadamente nada de eventos naturales grandes, por lo menos sacando recientemente a Cumanacoa, no hemos tenido conflictos civiles ni que tengamos, no ha habido explosiones grandes sacando la que hubo hace años por allá por Amoay, pero tenemos el resultado de un sistema de salud que no da respuesta a la población. Doctor, y una pregunta, aprovechando que lo tenemos como presidente de la Academia Nacional de Medicina, en este momento, ¿qué información maneja con relación a todos estos contagios que hay, ¿no? De diferentes virus? ¿Cuál es la tendencia? ¿Qué información manejan ustedes? Porque, bueno, hay mucha gente en general en el mundo contagiada con una nueva variante de COVID, pero hay algunos también que tienen influenza, algunos hasta mezclan dengue con influenza o dengue con COVID y, bueno, se ven durante varios días, pues, en una situación Estamos complicada. ahorita en lo que se llama como una tridemia, que son tres cosas juntas inclusive, como tú bien dices, influenza, dengue y COVID, o COVID, chikungunya y otra cosa. El asunto es que todo lo que sabemos o podemos averiguar es por tras bastidores y del boca a boca, porque desde el año 2016 el gobierno nacional no publica el anuario la estadística semanal ni el anuario de estadística vital, que es debe ser una vez al año. Entonces tenemos esa gran mora. Entonces los venezolanos, ni siquiera los médicos que tendríamos que por ley tener ese conocimiento, no la tenemos porque el gobierno no la publica. Eso puede ser por dos cosas, o por desconocimiento e ineficiencia, que lo tienen, y segundo, porque al publicar las cifras como esta que estamos viendo en UNICEF, se pone en evidencia el colapso severo que tiene el sistema de salud venezolano. Claro, la falta. Y de hecho también, doctor, saber el porcentaje de complicaciones, en este caso con lo que se está viendo, como dice usted, hasta la mezcla de 3. ¿Qué porcentaje de complicaciones se tienen hoy en día en el sistema que se reporta del sistema privado, por ejemplo, de salud, también del público? Claro, afortunadamente,
Probablemente con coronavirus se logró vacunar después de tanto escándalo apenas el 50% de la población. Esas son cifras de la OPS. Entonces, mucha gente que estamos vacunados, pues la sintomatología no es tan grave. Entonces, no hemos tenido casos severos de terapia intensiva, ese tipo de cosas, pero sí hay que advertirle a la población que deben cuidarse. La pandemia no ha pasado, aunque lo que se hizo fue cambiar la denominación, que ya no era emergencia mundial, porque ha ido amainando, pero seguimos teniendo casos en todos los países. Y con el dengue específicamente, Latinoamérica tiene más o menos hasta la semana 24, que es junio, más de 10 millones de casos de dengue en Latinoamérica. No sabemos en Venezuela, pero también hemos visto el aumento de la sintomatología clínica que nos hace sospechar que es dengue, porque tampoco tenemos cómo hacer diagnóstico serológico en casi todos los hospitales. Imagínese. Bueno, de hecho, con relación al COVID, por ejemplo, con esta nueva variante, acá acabo de vivir la experiencia en la sede de trabajo en el canal, donde hubo un contagio colectivo, prácticamente todo el mundo contagiado, y con diferentes manifestaciones, ¿no? Como dicen, cada cuerpo es un mundo. Algunos se han complicado hasta con bronquitis, pues muy complicado sobre todo de pecho, y otros que la han pasado de una forma más suave. Pero impresionante la velocidad de contagio de esta variante. Sí. Claro, es tan contagiosa como el sarampión. Por cada persona contagiada o enferma de coronavirus, hasta 12 personas de su alrededor se puede contagiar. Esa es una cifra bestial, porque cuando multiplicas eso por miles o por ciento, entonces te da la cifra que podemos estar manejando. Entonces, a las personas que tengan conciencia que cuando se reúnan en grupos grandes, que haya ventilación por lo menos natural en el espacio, si está en el espacio cerrado la mascarilla, porque tenemos que protegernos, porque entonces la gente ya como que se acostumbró al COVID. Sí. El problema del COVID, entre otras cosas, es que no es el COVID agudo, es lo que está quedando secuelar, lo que se llama long COVID o post-COVID. Gente con problemas cardíacos, gente con problemas hepáticos, de páncreas que vemos bien los niños producidas por el COVID, personas que no tienen el momento, la palabra exacta, eso es que tienen lagunas mentales, y todo eso es producido por los efectos posteriores al COVID. Y por supuesto el dengue, que puede hacer signos de gravedad, dolor abdominal, sangrado, que entonces la gente no piense que todo lo que tiene es gripe. No que tenga una gripe, pero si de esta sintomatología no mejora en 48 o 72 horas, acuda al médico, que somos los médicos, aunque no tengamos serología en los hospitales públicos, por la clínica podemos orientar y hacer las recomendaciones pertinentes a nuestros pacientes y que no se automediquen. Para un tratamiento efectivo, exactamente, y bueno, tomar las medidas de resguardarse y resguardar a los demás para evitar contagios. Gracias, doctor. Exactamente. Sí. Gracias, 1.000.000 por haber estado con nosotros, doctor Unidades Urbina Medina, presidente de la Academia Nacional de Medicina. Me toca hacer una pausa, en unos minutos regresaremos. Gladys, en éxitos hasta las 3.